¿Qué es el matrimonio? Es un pacto legal entre un hombre y una mujer ante testigos y ante Dios. Mientras el hijo nazca bajo ese convenio o ese pacto, es un hijo legítimo. Si los padres no están casados, el hijo que nació es ilegítimo, o en otras palabras, un bastardo. Igualmente Dios hizo un pacto con el mundo, con toda la humanidad. La persona que confía simplemente y solamente en el Evangelio para ir al cielo es un hijo de Dios. Pero la persona que confía en sus obras y no en el pacto que hizo Dios con la humanidad por fe, está fuera del pacto de Dios y esa persona es considerada un bastardo espiritual. Se cree hijo de Dios, pero realmente no lo es. Esta persona piensa que es un hijo legítimo, pero no lo es. Hoy quiero hablar de 3 diferencias entre los bastardos y los hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. Versículo 6 nos dice, cada vez que Dios nos castiga, nos está exhortando que somos los hijos de Él, somos los hijos de Dios. Versículo 6 nos dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo al que recibe por hijo. Mucha gente piensa que Dios no castiga, pero lo que dice la Biblia es completamente lo contrario. Que Dios castiga a unos pocos de sus hijos, es lo que dice, o unos cuantos nomás. No, ¿verdad? Dice que castiga a todos los hijos que Él recibe. El versículo 7 nos dice, si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Este versículo nos deja saber en forma de pregunta que todos los hijos de Dios son castigados. Cuando un santo muere, ya Dios no lo puede castigar en el infierno. Por otro lado, el bastardo espiritual será castigado en el infierno por toda la eternidad. Yo no sé ustedes, pero yo prefiero ser castigado aquí en esta tierra, en este mundo, por todos mis pecados pasados, presentes, futuros, pequeños y grandes, que no ser castigado aquí en esta tierra y cuando yo me muera ser castigado por toda la eternidad en el infierno. Versículo 8 nos dice, pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Volteen sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 18, por favor. Lucas es en el Nuevo Testamento, está ubicado después de Mateo y Marcos. Una diferencia entre los hijos de Dios y los bastardos es de que sin duda los hijos de Dios serán castigados en la tierra por sus pecados antes de morir e ir al cielo. Ellos no van a ser castigados en el cielo, ¿verdad? Los que mueren como bastardos de Dios ciertamente serán castigados en el infierno por todos sus pecados y será por toda la eternidad. Otra diferencia entre los hijos de Dios y los bastardos es que los bastardos son orgullosos. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículo 9. Y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Los bastardos que confían en sí mismos como justos, esos confían que son buenas personas y por ser buenas personas van a ir al cielo. Este es un grave error porque como está escrito, no hay justo ni aún uno. También como está escrito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, versículo 10 nos dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo aquí representa la falsa religión de los judíos que se quieren justificar por las obras. El publicano es una persona detestada por la sociedad por ser cobrador de los tributos públicos. Pero este publicano en esta parábola es representativo de una persona humilde quien se gloria en la bondad de Jesús y no en su propia voluntad para ir al cielo. Versículo 11 nos dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo.
Vayan tres libros al frente, a Romanos capítulo 3, por favor. Aquí vemos claramente el orgullo del fariseo. Tal vez el fariseo no era ladrón o adúltero. Probablemente el fariseo sí ayunaba 2 veces a la semana y pagaba todo su diezmo. Pero el fariseo orgulloso no era un hombre justo, porque no hay justo ni aún uno. Él se creía justo, pero no era justo. Es hipocresía cuando una persona enseña que por ser buena persona, por su propia justicia, va a entrar al cielo. Solo una persona muy orgullosa puede determinar que es lo suficientemente justo para ir al cielo por su propia voluntad, sus propios méritos. Pero el narrativo bíblico nos dice algo completamente diferente. Romanos 3, capítulo 21 nos dice: mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El publicano en Lucas 18 se sintió justo. Él buscaba su propia justicia por la ley y no la justicia de Dios, que es por la fe en Jesús. Versículo 24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. Regresen por favor a Lucas capítulo 18, versículo 13. Yo voy al cielo no porque soy buena persona. Yo voy al cielo porque Dios el Padre verá la justicia de Jesús imputada en mí. Él no va a ver este trapo de inmundicias que yo le puedo dar a Dios como mis obras. Pero nosotros sabemos que la gran mayoría de la gente religiosa, hablando de los religiosos, los bastardos de Dios, razonan en sus propios corazones que sí son justos. Lucas 18, 13 nos dice, Lucas 18, versículo 13 nos dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Se requiere ser una persona humilde para depender completamente en Jesús para ir al cielo. Tenemos que ser humildes al reconocer que nuestras justicias, nuestras obras son como trapo de inmundicia ante Dios. Volteen sus Biblias a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, por favor. Primera de Tesalonicenses, está ubicado después de Filipenses y entre Filipenses y Colosenses. Hemos visto en estos pasajes de la Biblia que los hijos de Dios son castigados más severamente en este mundo, porque en el mundo venidero ya Dios no nos puede castigar. El Hijo de Dios va al cielo cuando muere, y el cuerpo del bastardo va derecho al infierno cuando muere. Hemos visto que los hijos de Dios son humildes en comparación a los bastardos en cuestión de la salvación. Otra característica de los bastardos de Dios, como lo vemos en Lucas 18, 9, es que menospreciaban a los otros. Los bastardos de Dios aborrecen a los hijos de Dios. Los bastardos de Dios ven a los hijos de Dios como poca cosa, como algo insignificante. Los bastardos de Dios acosan, molestan y persiguen a los hijos de Dios grandemente. Lo vemos en el narrativo bíblico hasta el día presente y lo vamos a ver en el futuro. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues vosotros también habéis padecido las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. En este versículo, los judíos que se creen hijos de Dios son los bastardos. Versículo 15, hablando de los judíos,
nos sigue hablando de los judíos, el versículo 15 nos dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. El ejemplo bíblico que nos da Dios acerca de los judíos es que mataron al Señor Jesús. Ya Jesús murió una vez por toda la humanidad, ya no puede morir otra vez, ¿verdad? Pero lo que sí han hecho y seguirán haciendo los bastardos de Dios es matar a los profetas, perseguir a los santos de Dios. No solo eso, pero oponerse a todos los hombres. ¿Cómo se ponen a todos los hombres? Los bastardos espirituales no agradan a Dios en el versículo 16. Y vemos otra vez que se oponen a todos los hombres. Versículo 16 nos dice, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos sean salvos, colmando siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Volteen sus Biblias a Mateo capítulo 10, por favor. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Cuando los cristianos salían a predicar el evangelio, los bastardos espirituales lo impidían, en este caso los judíos. Hoy en día existen muchas religiones que impiden que se predique el evangelio. El bastardo espiritual no agrada a Dios, va rumbo hacia el infierno e impide a otros que sean salvos. Existen muchos países religiosos en los cuales es ilegal predicar el evangelio. La gente la pueden matar, la pueden encarcelar o muchas otras cosas, ¿verdad? Por predicar el evangelio. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 24. El discípulo no es más grande que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Belcebú es un nombre del diablo. Si a Jesús le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Este versículo nos dice que los hijos de Dios, que aman a Dios, los que obedecen a Dios, los que están en la casa de Dios, el reproche de los bastardos religiosos será peor para ellos que el reproche a Jesús. Volteen sus Biblias a Romanos 8, por favor. A Jesús lo mataron, algún día a los cristianos también nos van a matar, ¿verdad? Ahora tal vez sufrimos aflicciones, tal vez no sea en nuestro tiempo, pero algún día va a llegar el tiempo que también a todos los cristianos se le va a hacer como a Jesús y nos van a matar también. Están en Romanos 8. Este será el último versículo que leemos. En resumen, el bastardo espiritual es castigado por todos sus pecados en el infierno. Y el Hijo de Dios es castigado por todos sus pecados aquí en la tierra. Ya cuando vayamos al cielo, ya Dios no nos puede castigar nunca más. El bastardo espiritual es orgulloso y el Hijo de Dios es humilde en cuestión de la salvación. El bastardo quiere por su propia justicia llegar al cielo. El Hijo de Dios quiere llegar al cielo por la justicia de Jesús, 100%, solamente la justicia de Jesús. Aunque Dios castigue nuestros pecados más severamente, tenemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a la congregación local para animarnos y para ayudarnos y guiarnos a hacer la voluntad de Dios. Aunque los orgullosos se burlen y maten a otros, tenemos la esperanza de la vida eterna. Aunque seamos afligidos y perseguidos, los hijos de Dios de parte de los bastardos espirituales, Dios nos da la esperanza de que no se compara cualquier aflicción que suframos en esta vida a las maravillas que vienen en el mundo venidero, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios en Romanos 8, capítulo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición y darnos la oportunidad de predicar. Por favor, edifica a todos los predicadores y abre los oídos de todos los que escuchan tu palabra, Dios, para que sirva de bendición. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.